Hola, gracias por estar con nosotros en Nueva Vida, la serie de pláticas con el Dr. Michael Leitman. Hola, Rav Leitman. Hola a todos. Hola, Nitza. Hoy vamos a hablar con el Dr. Leitman acerca de la falta de orden, el caos, cómo llegar del caos a la armonía. Aquí vamos a tratar de dilucidar esto. Nitza, el tema del caos es parte de nuestra vida. Es algo que está alrededor de nosotros, en todos los sistemas que están rodeándonos. Sabemos que siempre hay una tendencia del ser humano de tratar de llegar al orden, de llegar a hacer todo de acuerdo a las leyes establecidas. Hay, por otro lado, un sistema en que está saliendo de esto, del orden, y tenemos una situación de caos. Queremos entender esta situación, cuál es el origen, cómo llegamos a esto, cuál es el papel que esto juega en nuestra vida. Y nosotros sentimos que nuestra vida va cada vez más a un desorden, cada vez más grave. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Hacia dónde nos lleva? Y la primera pregunta sería la más simple. Como cualquier persona, ¿por qué hay caos en nuestra vida? ¿Por qué las cosas no siempre surgen de manera espontánea y clara? Nosotros estamos en el mundo sin fin, la luz sin fin, en un sistema ideal, ordenado, todo de manera buena, y es algo permanente, eso no cambia. Y si hay algo que cambia, si cambiara, nos daría la posibilidad de cambiar el sistema. Pero nosotros estamos en un sistema sin fin, todo está establecido. Nitza, esto es el sistema sin fin, que hay un orden ideal. Rav, sí, es un orden ideal que se le llama la luz infinita, que es como el Creador, que dice que no cambia desde el principio hasta el fin. Digamos que no hay tiempo establecido, pero lo que quiero decir es que nada cambia. No hay ningún tema, ninguna estructura que requiere un cambio, una modificación. Nosotros vivimos en este sistema y nosotros somos los que sí tenemos que cambiar. En nosotros hay algo que se llama reminiscencias. Son sensaciones de algo determinado y son cosas que nosotros las podemos también determinar como pensamientos, y eso todo el tiempo cambia. Cálculos, pensamientos en cada uno de nosotros. Y es algo que tiene que ver con la cabeza, con el corazón, y todo esto, lo que sucede entre ambos aspectos, cambia todo el tiempo. Y eso lo que pasa es que nos da la sensación como si el resto del mundo cambia, pero no. El resto del sistema está en un estado latente, permanente, sin cambiar. Entonces nosotros, cuando sí cambiamos de acuerdo a la luz, de acuerdo a esto nos sentimos bien, o al contrario, mal. Todo tipo de expresiones y formas. Y esa es nuestra vida, de hecho. Por eso hablar del caos o de la armonía lo podemos hacer únicamente respecto al hombre y no según otro referente, ninguna otra cosa. Es respecto el hombre, respecto al mundo, de acuerdo a sus vasijas que cambian todo el tiempo. Por eso nos da la impresión que todo cambia, que el mundo cambia, pero somos de hecho nosotros. Es únicamente respecto a nosotros. Nitza. Entonces el propósito en esto es que nosotros como seres humanos veamos estos cambios que hay en nosotros únicamente como humanidad. Sí, únicamente en nosotros. Es interesante, es interesante, pero eso nos deja también con una gran incertidumbre, porque yo no sé dónde estoy, qué pasa, a dónde está este mundo permanente, sin fin. Y yo todo el tiempo estoy dentro de mí, inmerso en mí mismo, cerrado en mí, no corregido. Entonces veo las características mías y mis pensamientos que cambian todo el tiempo de acuerdo a un programa que yo no conozco, pero eso es lo que yo veo, de hecho.
Yo veo una película de mí mismo. Nitza, los deseos y los pensamientos también, Rab, esos son los que me dan la forma del mundo. Nitza, eso también me da una forma de desarrollo. Rab, sí, correcto. Nitza, y ahí hay Seder. Rab, sí, pero no lo conozco, no conozco este orden. Y si yo respondo a esto de forma no correcta, entonces entro en este orden con estas vasijas y características o atributos, pensamientos que no son los correctos. Y así entonces cambio mi desarrollo en cada momento. Y esa es nuestra vida. Nitza, vamos a ver esto de una perspectiva más amplia. Y lo que está escrito en la Torá, en el Tanaj, dice que todo surgió de una falta de orden, como de una hecatombe. ¿Cuál es la explicación de esto? Que dentro del caos nace la vida. ¿Cómo lo puede explicar como cabalista? Este aspecto, ¿cómo se puede explicar? Rab, esto se explica únicamente respecto al hombre. Nitza, yo ahora lo entiendo, Rab. Aun cuando se habla de la época histórica del desarrollo nuestro, de evolución de la humanidad, e incluso antes de la humanidad. No es correcto. Todo es respecto al hombre. Cuando el hombre entra en esta ecuación, utiliza este mundo y ahí es cuando surgen todos estos cambios que surgen. Nitza, ahora entiendo. Y es desde el momento que entra en esta ecuación el hombre, hay una participación también de los pensamientos y de acciones, entonces ahí hay una falta de orden. Vamos a decirlo de esta manera. Surge la comprensión y respecto a este entendimiento y comprensión hablamos acerca de la creación del universo y del planeta y de todos los sistemas y la humanidad, etcétera. Todo respecto al hombre. Antes que hablemos del surgimiento del hombre, no hablamos de nada. No es como nos explican las historias del Tanaj. Nitza. Entonces, del momento que hay una comprensión, y ahora lo que me explica que es de acuerdo al surgimiento del hombre, y antes de llegar a este nivel, entonces no había esta comprensión cuando estábamos únicamente en el nivel vegetativo, animal, etcétera. Entonces hay una hecatombe ¿para qué? Para explicarnos que nosotros tenemos una naturaleza que es no corregida, que es contrario al sistema en el que vivimos. Dice que no entendemos el sistema, ¿eso es lo que nos quieren decir? Sí, no lo podemos entender en el corazón y en la mente. Oren, vamos a tratar de resumir acá con lo que ha dicho hasta ahora. ¿Por qué en nuestra vida nosotros vemos todo el tiempo que las cosas salen de orden y llegamos al caos? Y entendí correctamente lo que dije, corríjame si estoy en lo correcto, o si no estoy en lo correcto. Dice, estamos dentro de un mundo en que no cambia para nada, todo está organizado de forma perfecta, correcta, y dentro de este mundo perfecto está el hombre, estoy yo. Sí, ese es un mundo permanente. Oren, sí, entonces donde hay un orden perfecto. Sí. Oren, aquí no entiendo no conozco yo esto perfecto. Yo como persona particular, oren. Yo paso todo tipo de cambios, hay deseos, pensamientos, todo tipo de cosas. Y como resultado de esto siento el estado general o la situación que me rodea como algo que no está ordenado, Rab. Sí, porque tú lo ves como algo distinto y no como un referente del mundo perfecto. Ahora, explíqueme esto, por favor. Rab, ¿no ves el mundo superior perfecto, el sistema que es perfecto, sino que te ves a ti mismo respecto a ese sistema y el contraste que hay entre uno y otro? Por eso, ¿te parece que el mundo es un desorden y caos completo? Ahora, ¿de qué surge este contraste, Rab? El contraste entre los atributos tuyos y los de la naturaleza y los de este sistema ideal. El sistema general es otorgamiento perfecto y completo, y tus atributos son opuestos a esto. Ahora, ¿en qué son opuestos? Recepción, desorden, falta de equilibrio y falta de posibilidad de conectarte con los demás.
arruinar el entorno. No hay capacidad de comunicarse uno con otro. Todo se hace de acuerdo a lo que a mí me parece que es para mi beneficio y en perjuicio de los demás. Y por eso es lo que pasa. Oren, ¿la falta de orden es algo que surge de la naturaleza del hombre? Rab, sí, obvio. Es parte de nuestro ego. De eso surge. Oren, explique, Rab. Todo surge con el pensamiento de que me hace a mí bien sin importar los demás. En un sistema de ruedas dentadas que debería ser donde hay un engranaje, donde uno se complementa con otro, hay solidaridad y donde todo funciona como una máquina, como un reloj. Y vemos que así es como esto funciona. Y cada uno funciona al revés, en dirección contraria, sin tomar en cuenta cómo los demás se mueven o hacia dónde avanzan. Entonces hay ahí como una fricción. Entonces estas ruedas dentadas ya no funcionan. Y de esto surge que aquí no hay algo que funciona correctamente. Hay otro sistema, digamos, que es el sistema de corrección, que nos enseña hasta qué punto nos va mal. Y de esto, cuando no tenemos otra alternativa, hacemos cálculos de unos con otros que también son egoístas. Porque así yo también pienso en mí y porque no tengo opción, entonces me conecto con los demás o trato de hacerlo. Y hay todo tipo de problemas con ese tipo de existencia y ese es un caos. Oren. Entonces el caos surge de Rab. Cada uno piensa nada más su ego. Oren, sí, únicamente solo lo que me hace bien. Rab, sí, no de acuerdo al sistema general. Oren, eso entonces es lo que la forma o la razón por la que surge entonces el caos. Rab, sí, así es como se manifiesta y en todos los aspectos. Total caos. Oren, yo aquí quiero explicar o tratar de entender otra cosa que usted ha dicho. Cada aspecto en el sistema piensa únicamente en sí mismo. Eso es la base del caos. Esto es lógico. Y eso es hasta más palpable en las calles cuando uno está conduciendo. Lo que no entiendo es en esta situación que llama una situación permanente, perfecta, ideal, donde todo existe en forma armónica. ¿Dónde existe esto? Esto existe en la naturaleza verdadera que nosotros no vemos, no podemos verlo. Como está escrito, vas a tener ojos y no vas a ver, oídos y no escucharás, porque el que critica a los demás se critica a sí mismo. Y todo está ordenado de acuerdo a nuestra mente. Por eso no podemos ver la naturaleza que es perfecta, sino que nos parece que nosotros somos más completos y perfectos. Y de esto resulta que nosotros no vemos la verdad. Y así nosotros vamos avanzando todo el tiempo hasta caer en un agujero de caos más y más grande. Nuestro ego va creciendo progresivamente y nuestra posibilidad de arreglarnos en este mundo nos genera también mucho temor. Estamos en una situación de peligro, hasta la posibilidad de una guerra mundial, como nos dicen los cabalistas que puede suceder. Y cómo salir de esto puede ser únicamente cuando nosotros conozcamos la bondad que hay en la naturaleza, ya sea por medio de los golpes, cuando la naturaleza nos explique, nos indique su forma de ese sistema y de forma completa, y nosotros vamos a entender que realmente la naturaleza es perfecta y nosotros no, o que aprendamos a través de la sabiduría de la Kabbalah y vamos a comenzar a entender cuál es ese sistema de la naturaleza, porque en la naturaleza prevalece la
solidaridad, el otorgamiento, lo contrario de lo que hay en nosotros, que es la fuerza de recepción y de control personal, envidia, egoísmo y así sucesivamente. Oren, ¿cuál es ese ejemplo de la naturaleza de solidaridad? Rav, cuando yo lo veo con mis propios ojos, y con mis ojos, vamos a decir como que lo veo sin lentes, y lo que veo es que cada uno quiere controlar al otro, y eso es lo que nosotros, en ese es el estado actual, oren, y esa es una guerra de existencia. Oren, Rav, y si yo lo veo esto a profundidad, y yo digo, ¿de dónde llega esta vida? ¿Cuáles son estas fuerzas contrarias que son diferentes entre sí y de repente, de manera milagrosa, maravillosa, se complementan entre sí y crean una máquina tan especial en todos los diferentes niveles de la naturaleza, vegetativo, inanimado, vegetativo, animado, hablante, y todas estas fuerzas de repente se conectan. Y no únicamente eso, sino que lo hacen de tal forma que se complementan entre sí. Y cada uno aporta al otro. Y sin esto no hay vida. ¿De dónde llega esto? Entonces, cuando yo veo la existencia, veo la naturaleza, no incluso por medio de la Kabbalah, a través de un sistema que está oculto a mi vista, sino como yo estudié, por ejemplo, biocibernética. Son sistemas del cuerpo viviente. Entonces uno comienza a ver cómo todas estas cosas funcionan. Un órgano complementa al otro y cómo hay también una función perfecta, y eso de acuerdo a una fuerza diferente a la que nosotros nos actuamos. Solo a través de nuestra perspectiva, que está no corregida, en que cada uno quiere aprovecharse del otro y controlarlo a través de una fuerza bruta. Y si nosotros funcionáramos, o si todo fuera como nosotros, no habría vida. Pero en realidad la naturaleza es cuando uno se ocupa del otro y ayuda al otro, y así ir desarrollándose a través de las generaciones. Esto es algo completamente diferente a lo que nosotros vemos. Eso es lo que yo estudié. Teníamos un profesor muy especial y él habló de forma muy bonita sobre esto. Oren, vamos a tratar de entender esto. Hay diferentes sistemas, pero digamos un ejemplo práctico. Hay gatos que me molestan a la hora de dormir, que como que matan al otro cada noche. Yo soy muy sensible al ruido, entonces cuando yo bajo y los veo, y me llama la atención, digo yo, ¿cuál es este gato aquí que me molesta tanto? Interesante saber si es este. Y principalmente en las noches están todo el tiempo ahí batallando. ¿Por qué cuento esto? Porque en cada lugar donde yo veo en la naturaleza, en cualquier rama, en cualquier área, en cualquier lugar, también en la parte vegetativa, todo el tiempo vemos que hay una especie de conflicto. Entonces yo tratando de entender este cuadro perfecto que usted explica, pero vemos que acá en cada momento, así es como se ve, que hay como una fricción permanente. Entonces, sí, los seres humanos también se comportan como animales. Entonces, entiendo todo esto, pero si usted hace un zoom y ve este cuadro un poco más amplio, se da cuenta que todas estas fuerzas están en conflicto y en fricción. Entonces, toda esa armonía que se llama vida, o no sé cómo llamarle, no está. Entonces, como algo particular, yo lo que veo es desorden. Pero, por otro lado, yo no sé ni cómo decir qué. Usted me va a decir el qué. Este orden se ve no como desde la perspectiva de la visión de cada uno, de cada elemento. Entonces, ¿desde qué perspectiva? Cuando usted ve el sistema general y aprende a conocerla a través de sus leyes,
las leyes generales. Y aquí lo que vas a ver es que hay una forma complementaria de funcionar y no de acuerdo a forma egoísta. Son leyes muy primitivas, sencillas, directas, definidas, pero este es un proceso de desarrollo. Es para poder fortalecer el sistema, para que se vaya conociendo a sí misma, para que la persona pueda ver el contraste y entienda a través de estos conflictos, pueda poder sacar fuerzas y una comprensión, una sensación, un entendimiento de qué es lo que estamos haciendo, para qué lo hacemos, cuál es el propósito. Únicamente seguir peleando como gatos de lo que usted está explicando, que haya internamente esta presión de estar todo el tiempo en guerra. Entonces, poco a poco lo que estamos viendo es que toda la naturaleza, los diferentes niveles, inanimado, vegetativo, hablante, llegamos a una comprensión, a entender que hay una inclinación al mal, que en la naturaleza el hombre es en realidad el que tiene esta inclinación, y todo esto surge para poder entender qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra parte, qué tenemos que corregir, que conozcamos cuál es este mal que hay en nosotros. Entonces, la falta de orden es indicar cómo podemos encaminarnos al orden. Sí, que el desorden sea creado de forma artificial. Únicamente la armonía existe ya. El desorden existe ante nuestros ojos, que dice el que critica o el que juzga se juzga a sí mismo. Eso es lo que nosotros vemos. Y entonces, cuando nosotros sí estamos, cuando yo no soy el que está juzgando, entonces todo es perfecto. Pero cuando yo juzgo, entonces sí, todo se ve que está en desorden o caótico. Eso significa el que juzga se juzga a sí mismo. Ese es el significado de esa frase. Entonces, estamos hablando acá de un proceso gradual en que yo entiendo que tengo que corregirme. Nitza, cuando usted habló, explicó, de repente entendí algo, que mis lentes, por ejemplo, se arruinan. Yo veo únicamente a través de un vidrio que está arruinado. Entonces, así vemos nosotros. Sí, así es como vemos la realidad. Nitza, cuando vemos entonces a través de una pantalla que está arruinada, es cuando vemos que hay desorden, pero si vemos la existencia absoluta, es perfecta. Sí. Nitza, hay una pregunta interesante acá. Y cuando preparamos esta plática, yo leí algo que me llamó la atención, que hay una ley que se llama termodinámica, que es el cambio de la energía dentro de la materia. Entonces, lo que se explica esto, que en cada sistema cerrado, el desorden aumenta adentro de este sistema. Entonces, dentro de este desorden, tiene que haber un sistema que sea más amplio, con una interacción con otros sistemas para que pueda recibir esta energía externa. Esta es una ley científica. Sí, los científicos hacen todos esos cálculos de acuerdo al egoísmo con el que miden. Entonces, sí, es materia egoísta. Nitza, ahora, lo que entendí de esto es que si un sistema está cerrado, digamos, pongamos un ejemplo de una persona simple. Está dentro de un sistema cerrado, sin estar expuesto a otros sistemas externos, con otras personas, no sé, a la luz, por ejemplo. Entonces, vamos a ver que este desorden interno se va a incrementar. Si hay una relación con respecto a lo que usted está explicando, lo que hablamos hasta ahora. No lo veo así tan fácil. Cada uno de nosotros es egoísta. Nosotros somos como animales. Ahora, ¿qué significa? Que se preocupa únicamente por su existencia. Esa es nuestra naturaleza.
Y cuando estamos unos con otros, actuamos de acuerdo a estas leyes, pero en la sociedad cada uno quiere aprovecharse del otro y tener éxito. Y así nosotros nos conocemos a nosotros y a la humanidad y a toda la existencia de forma egoísta. El que juzga, se juzga a sí mismo. Lo digo de nuevo. ¿Cuándo el hombre va a poder ver el mundo perfecto o la existencia verdadera? Cuando entienda cómo puede lidiar con el egoísmo que está en él y que esta forma salga de sí y pueda poder ver a sí mismo y a todo lo externo como algo perfecto. Y por eso esta sabiduría se llama sabiduría de la Kabbalah, de la recepción, cómo recibir esto de forma correcta. Nosotros aquí lo que descubrimos es cómo ver el mundo de acuerdo a nuestro ego. Esas son las leyes de la naturaleza que nosotros descubrimos, Nitza. Sí, nosotros vemos la situación actual, el caos, y que esto se incrementa cada vez más. ¿Qué dice esto de nuestro ego? A nuestra situación como ser humano. Que nosotros descubrimos esto todo el tiempo y cada vez más en el mismo ego y todo el mundo igual, no cambia. Únicamente esto se abre a nosotros. Nitza, ¿por qué entonces esto se ve como que es peor? Porque se abre a nosotros cada vez más. ¿Por qué? Sí, para que nosotros podamos descubrir en qué situación estamos y poco a poco, a través del pensamiento y de los sentimientos de la comprensión, lleguemos a cambiar esto. Oren, tenemos 1 minuto o 2. Antes de finalizar, quiero tratar de entender la participación acá del hombre que desarrolla esta posibilidad de llegar a un orden perfecto. ¿De qué depende esto? ¿Cuál es el punto central de esto? ¿Qué tiene que pasar dentro de mí para que yo vea todo esto? Es la comprensión del mal, que yo comprenda qué es el mal, que es mi naturaleza, que no me permite ver la realidad. No es que yo estoy mal y el mundo afuera también está mal. En realidad lo que sucede es que yo veo cuál es la mentira. Yo tengo ahora estos lentes egoístas y sobre todos mis atributos, sobre todos mis sentimientos y sentidos, y todos lo veo no de forma real o verdadera, no veo el mundo verdadero. Y por eso, cada día, yo entro a problemas cada vez peores. Y entonces, ¿cómo cambiar estos lentes que son? Eso es algo, un sistema completo. Esa es la corrección del alma. Digamos, me quito estos lentes. ¿Y cómo voy a ver entonces mi vida cada día como realidad? Vas a ver un nuevo mundo completamente diferente. Este es algún proceso que lo voy a ver. Sí, hay como en los lentes, sí, hay también una graduación. Esto es algo paulatino. ¿Cuál es ese desorden que yo no voy a ver, que yo no entiendo ahora? Y cada día los niveles de ego van a bajar. El uso de ellos va a ser correcto, mejor dicho, vas a ver también el mundo corregido. No es que eso ha cambiado, sino que tú lo vas a ver de forma real, más verdadera, y al punto en que vas a poder entender mejor qué es. ¿Y es por qué? Porque tú cambiaste respecto al mundo. Entonces tienes esta relación, esta conexión con el mundo, y eso se le llama adhesión. Vas a tener una comprensión, que es esa conexión, y vas a poder incluso influir en todo el estado general, en toda la realidad. Entonces vas a entrar en armonía, de caos a armonía. Y esta visión nueva que se desarrolla, ¿eso va a suceder en todo? Sí, en todo. Es un sistema completo, perfecto. Eso incluye todo, el hogar, el trabajo, la vida, en todos los sistemas. No hay tiempo ni distancia.
todo abierto. Oren, el tema es realmente impresionante. Tengo muchas preguntas más, eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Pero una pregunta, digamos que hay una persona que logra quitar estos lentes y logra ver el orden perfecto. Y al lado todavía no ha pasado este proceso y todavía ve desorden. Cuando ambos ven el mundo, digamos, ambos están en la misma situación. El que todavía no ve el orden y va a ver todo como algo desordenado. Y el que sí va a ver en la misma situación el orden, por supuesto. La razón, la fuerza que genera todo esto, que no hay nada más aparte de Él, que es bueno y hace el bien, que todo está dirigido para corregir los deseos del hombre, que vea el hombre de forma correcta, todo el mundo que le rodea y el mundo de forma perfecta. Joren, terminamos ahora y vamos a continuar con ese tema. Gracias por haber estado con ustedes, con nosotros. Nitza, gracias también.